El alimento más peligroso que puede consumir una persona con diabetes no es el que todos piensan. No es el azúcar, no es el pan. Es algo que muchos consumen sin pensarlo dos veces, creyendo que es inofensivo. Bienvenidos, amigos. Soy el Dr. Santiago Vives, con su dosis diaria de salud real, longevidad y bienestar natural. Hoy vamos a desmantelar los errores más devastadores y, lamentablemente, más comunes en la dieta de una persona que vive con diabetes. Son errores que veo todos los días en mi consulta y que pueden llevar a consecuencias irreversibles. Les pido encarecidamente que se queden conmigo hasta el final de este video, porque la última revelación que compartiré sobre cómo es posible, en muchos casos, revertir el curso de esta enfermedad podría cambiar su vida o la de un ser querido para siempre. Empecemos sin rodeos. El enemigo público número 1, el mal absoluto para una persona con diabetes, especialmente de tipo 2, es el alcohol. Me sorprende y me duele profundamente cuando veo a pacientes con diabetes consumir alcohol. Permítanme explicarles por qué esto es tan catastrófico. Primero, no existe una dosis segura de alcohol para nadie, pero para una persona con diabetes es jugar a la ruleta rusa con su salud. Cuando el alcohol entra en su sistema, su hígado, que es la fábrica de glucosa del cuerpo, se ve obligado a detener su producción para poder metabolizar el veneno que es el alcohol. Esto provoca una caída abrupta y peligrosa del azúcar en sangre, un estado conocido como hipoglucemia. Su cuerpo entra en pánico. Pero la agresión no termina ahí. Pasadas unas horas, cuando el hígado finalmente se recupera, sobrecompensa el déficit y empieza a producir glucosa de forma masiva y descontrolada. A esto se suma el propio azúcar que contiene la bebida alcohólica, que también se absorbe. El resultado es una montaña rusa brutal. En una sola noche, su cuerpo experimenta un azúcar peligrosamente bajo y luego un azúcar tóxicamente alto. Imaginen que toman sus vasos sanguíneos, que ya son frágiles por la diabetes, y los azotan con un palo repetidamente. Eso es lo que hace el alcohol. Cada copa multiplica exponencialmente el riesgo de las complicaciones más temidas: infartos, derrames cerebrales, amputaciones de piernas, ceguera. Por favor, se lo ruego, si vive con diabetes, entienda que esa copa de vino o de licor no vale sus piernas, no vale su vista. Sé de lo que hablo. He trabajado muchos años en urgencias y he visto las consecuencias de primera mano. Es una realidad terrible que podemos evitar. El segundo punto crucial es reducir drásticamente las grasas de origen animal. La diabetes no es solo una enfermedad del azúcar, es una tormenta metabólica que afecta a todo el organismo. Pensar solo en la glucosa es ver apenas una pieza del rompecabezas. La principal causa de muerte en personas con diabetes no es la hiperglucemia en sí, sino las enfermedades cardiovasculares, infartos y accidentes cerebrovasculares. Y el principal arquitecto de estas tragedias es el colesterol, específicamente el que proviene de las grasas animales. Imaginen sus arterias como tuberías limpias y lisas. Cada vez que consume mantequilla, cortes de carne grasos, embutidos o incluso un exceso de yemas de huevo, es como si vertiera un lodo espeso y pegajoso en esas tuberías. Ese lodo es el colesterol, que se endurece y forma placas, un proceso llamado aterosclerosis. Las arterias se estrechan, se vuelven rígidas. Un día, un fragmento de esa placa se puede desprender, formar un coágulo y bloquear el flujo de sangre. Si ocurre en el corazón, es un infarto. Si ocurre en el cerebro, es un derrame. Por eso, un buen endocrinólogo hoy en día no solo mira su glucosa, mira su presión arterial y su perfil de lípidos. Son las tres patas de un mismo trípode. La acción es clara. Debemos limitar al máximo estas grasas y hacer una transición consciente hacia las grasas saludables, como las que se encuentran en el aceite de oliva, los aguacates y los frutos secos. Su corazón se lo agradecerá. Siguiendo esta línea, debemos hablar de las carnes procesadas, salchichas, embutidos, fiambres. A menudo las consideramos una fuente de proteína, pero la realidad es muy distinta. Les invito a hacer un ejercicio.
La próxima vez que tengan uno de estos productos en sus manos, lean la etiqueta nutricional. Se sorprenderán al descubrir que la mayoría son, en realidad, un 40% o incluso 50% grasa. Son sistemas de entrega de grasa disfrazados de carne. Esto nos conecta directamente con el punto anterior sobre el colesterol y el riesgo cardiovascular. Pero hay otro problema oculto: su altísima densidad calórica. Y sabemos con absoluta certeza que el exceso de peso corporal, especialmente la grasa acumulada alrededor de los órganos, es como echarle gasolina al fuego de la diabetes. Aumenta drásticamente la resistencia a la insulina, lo que hace que a su cuerpo le resulte casi imposible gestionar el azúcar en sangre. Por lo tanto, en lugar de estas opciones procesadas, debemos priorizar fuentes de proteína limpias y magras: pechuga de pollo o pavo, todo tipo de pescados, legumbres, tofu, yogur griego y cortes magros de carne roja. Estos alimentos construyen y reparan su cuerpo sin obstruir sus arterias ni sabotear su control de peso. Ahora abordemos uno de los mitos más grandes y dañinos: los carbohidratos. Existe la creencia errónea de que una persona con diabetes debe eliminarlos por completo de su vida. Esto es un grave error. Su cuerpo, y en particular su cerebro, necesita carbohidratos como fuente de energía principal. La clave no es la eliminación, sino la elección inteligente. Imaginen que quieren mantener un fuego encendido. Tienen dos opciones de combustible: un tronco de madera densa y dura o un puñado de paja seca rociada con gasolina. El tronco, los carbohidratos complejos o lentos, se encenderá poco a poco y proporcionará un calor constante y duradero. La paja, los carbohidratos simples o rápidos, provocará una llamarada violenta e incontrolable que se extinguirá rápidamente. Esto es exactamente lo que ocurre en su torrente sanguíneo. El tronco son la avena integral, la quinoa, el arroz integral, la pasta de trigo integral, las patatas, las lentejas. Liberan la glucosa de forma lenta y sostenida, dándole a su cuerpo el tiempo necesario para gestionarla sin estrés. La paja con gasolina son el azúcar de mesa, la miel, los dulces, la harina blanca y el arroz blanco. Provocan un pico masivo y rápido de azúcar en sangre, una hiperglucemia que es tóxica para el delicado revestimiento de sus vasos sanguíneos. Por tanto, el objetivo no es una vida sin carbohidratos, sino una vida con carbohidratos inteligentes. Las frutas, por supuesto, están permitidas. Están llenas de vitaminas, minerales y fibra, que actúa como un freno para la absorción del azúcar. La clave es la moderación y la porción. Y hablando de azúcar puro, si hay una categoría de productos que les suplicaría que eliminaran por completo, son las bebidas azucaradas. Refrescos, jugos envasados, tés helados comerciales, son, sin exagerar, azúcar líquida. No tienen fibra, ni proteína, ni grasa que ralentice su absorción. Es un ataque directo e inmediato a su páncreas y a sus arterias. Una sola lata de refresco puede contener el equivalente a 10 cucharaditas de azúcar. ¿Se comería 10 cucharaditas de azúcar a secas? Seguramente no, pero las bebemos sin darnos cuenta. Esto es una garantía de que su glucosa se disparará a niveles peligrosos. Pero doctor, ¿y los refrescos de dieta? Es una pregunta válida. Desde el punto de vista del control del azúcar, no lo elevan, ya que los edulcorantes artificiales no se metabolizan como la glucosa. En una elección entre un refresco normal y uno de dieta, la opción de dieta es infinitamente superior para una persona con diabetes. Sin embargo, la mejor opción de todas, la opción campeona, sigue siendo el agua pura y cristalina. Me preguntan a menudo por qué insisto tanto en la nutrición. La razón es simple. Para la diabetes tipo 2, la alimentación no es un consejo más, es el cimiento absoluto del tratamiento. Yo puedo ser el mejor especialista y prescribir los medicamentos más avanzados, pero si el paciente no se compromete con su alimentación, mis manos están atadas. Es como intentar achicar el agua de un bote que se hunde con un dedal mientras otra persona sigue haciendo agujeros en el casco. Simplemente no funciona. El daño se acumula con cada mala decisión.
Cada pastel, cada bebida azucarada, es una pequeña herida en sus vasos sanguíneos. Una sola herida no es nada, pero miles de ellas, a lo largo de los años, conducen al colapso. Por eso, la medicina moderna personaliza los objetivos. Ya no buscamos una cifra de glucosa única para todos. Para una persona mayor con múltiples problemas de salud, un control excesivamente estricto podría ser peligroso. Para una persona joven y sana, seremos más ambiciosos. Usamos un marcador clave llamado hemoglobina glicosilada, HbA1c, que nos da un promedio de su control de azúcar en los últimos 3 meses, permitiéndonos trazar un plan que equilibre longevidad y calidad de vida. Y ahora, la información que les prometí, la verdad más poderosa sobre la diabetes tipo 2. Para muchas personas, esta condición no es una sentencia de por vida. Hemos hablado de cómo el exceso de grasa corporal alimenta la enfermedad. Pero lo contrario también es profundamente cierto. Al eliminar esa grasa, podemos matar de hambre a la propia enfermedad. Múltiples estudios científicos y mi propia experiencia clínica lo demuestran una y otra vez. Perder entre un 15% y un 20% de su peso corporal inicial puede, en un número significativo de casos, llevar a la diabetes tipo 2 a la remisión. Remisión. Esto significa normalizar los niveles de azúcar en sangre sin necesidad de medicamentos. He acompañado a pacientes en este viaje que han pasado de necesitar múltiples fármacos, incluida la insulina, a estar completamente libres de ellos. No es una garantía para todos, pero la posibilidad es real y tangible. No es magia, es fisiología pura. Al eliminar la causa del problema, el problema desaparece. La diabetes tipo 2 es una de las pocas enfermedades crónicas en las que sus acciones diarias tienen el poder de cambiar fundamentalmente su curso. Usted no es una víctima pasiva. Usted tiene el poder. Suscríbete y haz de tu salud un proyecto de vida con el Dr. Vives.